Buenas tardes, saludos a todos los radioescuchas y la gente que nos ve a través de las redes sociales. Una vez más estamos aquí en el programa Conexión a través de Fondo Radio. El día de hoy quiero mandarles un saludo a todos. Como mexicanos, en estas celebraciones de fiestas patrias, debemos estar unidos, convivir en familia y sobre todo seguirnos cuidando ante esta contingencia sanitaria. Mantengamos la unión familiar, la convivencia y sigamos adelante. Para hablar sobre el tema de gobierno abierto e inteligencia artificial, el día de hoy tengo el honor de presentar a un gran amigo y a quien tiene mucho conocimiento en estos temas, el doctor Edgar Alejandro Rubalcaba Gómez, quien es catedrático de la Universidad de Guadalajara, es investigador, está en el Departamento de Políticas Públicas de aquí del CUSEA y quien es también coordinador de la Red Académica de Gobierno Abierto, para lo cual le voy a dar el uso de la voz, y es alguien que yo estimo y quiero mucho y que tiene mucho conocimiento en estos temas del que hoy vamos a tratar. Adelante, doctor. Bueno, no, Alfredo, pues más que nada, primero agradecerte el espacio y que me digas cómo quieres que empecemos a abordar el tema, si quieres, cuál es la cuestión inicial para poder desarrollar el tema. Claro que sí. Nos gustaría que nos dijeras y nos definieras en tu experiencia qué es gobierno abierto. Bueno, gobierno abierto es digamos, para decirlos en términos de definición introductoria, es un modelo de interacción sociopolítica que articula valores y principios de transparencia, participación ciudadana, valores democráticos, colaboración, rendición de cuentas, datos abiertos, todos ellos articulados con una herramienta principal, que es el uso intensivo de las nuevas tecnologías, y con ello se genera valor público e innovación social. Eso podemos decir que es el gobierno abierto. Sin embargo, para entender bien qué es, digamos, o de dónde viene o por qué de repente empezamos a escuchar este concepto, tenemos que retomar cómo se ha venido desarrollando los modelos de gestión pública. O sea, ¿qué teníamos antes para que se haya pensado en una nueva propuesta denominada gobierno abierto? Entonces, antes veníamos arrastrando otros modelos de gestión pública, como el modelo burocrático weberiano. Después vino lo que se conoce como el New Public Management, o la nueva gestión pública, y más reciente, ya entrado los 90s, se escuchó mucho hablar de la gobernanza también como una nueva propuesta. Y todos estos, digamos, paradigmas de la gestión pública se han marcado con diferentes características, pero que ha obligado a cambiar. Muchos son aspectos del desarrollo tecnológico, de cómo se comunica, se informa a la sociedad, de modelos que han visto que han fallado o que han traído, digamos, como consecuencia desigualdades, corrupción, etc. Entonces, actualmente no se puede decir que es un paradigma consolidado, pero sí, digamos, una nueva propuesta de modelo de gestión pública, esto del gobierno abierto, y principalmente se articula entendiendo dos factores importantes que han determinado el surgimiento de esta propuesta de apertura. Uno de ellos es la demanda de democracia. O sea, en los últimos años muchos politólogos han venido hablando de que el modelo democrático como tal está en crisis. Hablan de una crisis de representación, de una crisis de legitimidad, de desafección política. Los ciudadanos cada vez demandan más espacios en la toma de decisión. Los gobiernos cada vez son más, o parece que son resistentes a abrir esos espacios. Encontramos también que los gobernados o los ciudadanos no creen tanto en sus gobiernos, no confían.
y ese elemento de confianza es vital. Y por otro lado, el otro factor tiene que ver con el desarrollo tecnológico. O sea, cada vez tenemos más herramientas que nos permiten comunicarnos, informarnos, accesar al conocimiento, accesar a la información de forma más rápida. Entonces, esos dos factores se configuraron para dar lugar a una nueva propuesta denominada gobierno abierto. Vale la pena destacar que el término de gobierno abierto, Open Government, no es un término nuevo, que tenga poco tiempo, pero sí ha tenido un resurgimiento. O sea, en los países nórdicos hay antecedentes desde los años 50, 60, ya se hablaba del tema o del concepto de Open Government. Sin embargo, fue hasta el 2011, al 2009, perdón, que hay un resurgimiento de este concepto, principalmente marcado por el hito de la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Barack Obama. Él, en el 2009, que asume la presidencia, uno de sus primeros actos que hace es emitir el memorándum para la transparencia y gobierno abierto. Entonces, a partir de ahí, se comienza, digamos, a posicionar ese concepto con mucho interés de parte de políticos, funcionarios públicos, sociedad civil organizada, académicos, que ven con interés este concepto como una nueva propuesta de hacer gobierno. Y en el 2011 emerge la Open Government Partnership, la Alianza para el Gobierno Abierto, y esta digamos que da una consolidación al gobierno abierto. Entonces, a partir de esos eventos es como, digamos, actualmente vemos tantos presidentes municipales, regidores, funcionarios públicos, sociedad civil organizada, promoviendo, tratando de impulsar políticas de gobierno abierto. Ok, como podemos ver, este tema es muy importante y tiene que ver con la sinergia que debe de existir entre ciudadanos y gobierno, precisamente para realizar políticas públicas en beneficio de la sociedad, lo que tiene que ver con la transparencia de información y con la rendición de cuentas. Vamos a continuar en unos minutos más con el siguiente bloque para que nos siga platicando el doctor Edgar sobre los temas de gobierno abierto e inteligencia artificial. Vamos a mandar a un corte y seguimos en conexión a través de Fondo Radio. El tren del gaming, el tren del gaming. Continuamos en conexión a través de Fondo Radio con el doctor Edgar Alejandro Rubalcaba Gómez. Doctor, síguenos comentando. El gobierno abierto tiene que ver con transparencia, con rendición de cuentas y con participación ciudadana. ¿Es correcto? ¿Nos puedes dar luz en ese sentido? Sí, mira, efectivamente, estos que acabas de mencionar, digamos, son pilares que sostienen al gobierno abierto. Antes de entrar en la respuesta, acotar, digamos, que el gobierno abierto es un concepto paraguas, imaginémoslo así, un concepto que cubre, digamos, otras temáticas para, digamos, tener vitalidad, para cobrar praxis en este sentido. Entonces, estos, digamos, pilares que sostienen al gobierno abierto están asociados principalmente con transparencia y participación ciudadana. Digamos, depende la organización, la investigación, el gobierno, etcétera, tienen ligeras varianzas en torno a cuáles son los pilares más consolidados. Barack Obama, en el antecedente que puso o que revitalizó el concepto en la actualidad, habla de tres componentes: transparencia, participación ciudadana y colaboración. Son los tres pilares que asume el memorándum de Obama. Sin embargo, un par de años después, la Alianza para el Gobierno Abierto nos habla de 4 valores o principios que son nucleares en el gobierno abierto, y ellos nos hablan de transparencia, participación cívica, rendición de cuentas y innovación tecnológica.
como otro elemento fundamental, como un elemento incluso transversal que va a dar vida a los otros tres, porque digamos en las TICs, recordemos que las TICs o las nuevas tecnologías no son un fin per se, o sea, no, el gobierno no logra objetivos sustanciosos cuando inserta tecnologías, sino que las tecnologías va a ser un medio para lograr un fin. En este caso el gobierno abierto no es que pongamos más internet o más computadoras, etcétera, sino que necesitamos esas herramientas para que haya más transparencia, más mecanismos de participación ciudadana, consolidar la democracia, aumentar la calidad de vida, tener más políticas de transparencia. Entonces hay que entender así ese elemento, digamos, de la innovación tecnológica o de las TICs en ese sentido. Entonces, digamos, ahí se disputan. Lo que sí es que, si bien no hay un consenso unánime sobre cuáles son, digamos, teóricamente los elementos del gobierno abierto, porque depende, como te decía, la teoría, las instituciones, el gobierno que los empuje. Lo que sí es que hay un núcleo duro que ya entendemos, que necesitamos transparencia, acceso a la información y participación ciudadana para que se pueda consolidar el gobierno abierto en ese sentido. Entonces, sí, y ya digamos, dentro de ellos tenemos que darles vida. O sea, ¿cómo damos vida a políticas de transparencia? O sea, normalmente los ejemplos más comunes son los portales web de transparencia, donde se comunica, se informa, se publica una serie de datos de interés público, de interés para la sociedad, y en la cual también existe el mecanismo de solicitud de información, que viene a configurar también una parte de la transparencia en la que el ciudadano tiene el derecho de solicitar que se le informe, que se le dé acceso a ciertos datos o que él quisiera consultar, mientras haya, digamos, un marco jurídico que lo permita, porque como tú sabrás, también hay lo que se llaman los datos personales, que también se tienen que cuidar, datos sensibles, que no pueden, digamos, comunicarse, que se tienen que cuidar por una cuestión incluso de seguridad. Y de integridad de la persona. Exacto, exacto. Entonces, ahí, y por otro lado, también, digamos, lo que es la participación, que la participación ciudadana es un tema, desde mi óptica, mucho más complejo que la transparencia, porque la participación tiene muchos matices para cobrar vida. O sea, actualmente es muy fácil encontrar en los discursos políticos que todos estén a favor de la transparencia y de la participación ciudadana. O sea, difícilmente vamos a ver un político que diga yo no estoy a favor de la transparencia o de la participación ciudadana. Claro. Pero la transparencia, parece que en la transparencia hay unanimidad, pero en la participación ciudadana, cuando te pones a ver, ahí sí hay disparidad. O sea, ejemplos, por ejemplo, Andrés Manuel, el presidente de la República, hizo activó un mecanismo de consulta ciudadana para preguntar respecto a dónde poner un aeropuerto, si en un lugar o en otro. Entonces, es un mecanismo de participación ciudadana. La sociedad va y expresa su voluntad a través de una forma. En este caso, una consulta. Pero hubo mucho debate, que tú habrás escuchado, respecto a gente que decía, oye, ¿cómo se le ocurre poner urnas para una decisión que tiene un componente sumamente técnico? O sea, esa decisión déjensela en manos de los que saben de desarrollo urbano, de aeronáutica, de usos de suelo, etc. No podemos preguntarle a todos sobre ese tema porque no tienen el conocimiento o la expertise que se necesita. Correcto. Entonces, a partir de ahí, ya vemos un tema que apela a cuestiones incluso ideológicas. O sea, una persona con valores democráticos muy arraigados puede decir, no, es una buena práctica porque
Si lo que queremos es una democracia, la democracia es la voz del pueblo, bueno, pues démosle esa decisión al pueblo. Y habrá otras visiones, digamos, más técnicas o que vienen más de la tecnocracia, etcétera, que dirán, no, la participación ciudadana con cuidado, solo en algunas cosas, porque otras necesitan conocimiento, expertise, y necesitamos ponerlas en manos de los que saben del tema, de los técnicos, de los conocedores. Entonces, a partir de ahí ya hay una, ya no nos ponemos de acuerdo tan fácil sobre la participación ciudadana. Si bien de entrada todos decimos, ahorita pregúntale a cualquier diputado si está a favor de la participación ciudadana, te va a decir que sí. Pero si ya le dices, oye, preguntamos sobre las ciclovías, a lo mejor alguno te va a decir, no. O sobre los sueldos, a ver, vamos preguntando una consulta popular para que claro, se bajen el sueldo. por ejemplo. Te aseguro que no lo van a someter Exacto. a consulta popular. Exacto, eso es una buena cosa. O sea, Se alguien entiende. comprometido, digamos, podría consultar eso. Se entiende perfecto el enfoque que le estás dando Sí. y como bien lo decías, también toda esta evolución del gobierno abierto tiene que ver con la rendición de cuentas, Claro. ¿verdad? Por parte de las autoridades Sí. hacia los ciudadanos. Y la rendición de cuentas es también un tema con su cierta complejidad, porque, y sobre todo que no se entiende bien, en los últimos tiempos, o los políticos no han querido entender el concepto de rendición de cuentas, porque creen que un informe público es un acto de rendición de cuentas, y no lo es. Un acto de rendición de cuentas tiene que tener al menos dos características. Una, digamos, como una dimensión similar a la transparencia, donde se comunique, se informe el Estado que guarda algo, justificar esa decisión, si se tomaron decisiones, y por otro lado, el que la ciudadanía cuente con mecanismos en los que pueda pedirle que se justifique ese tipo de decisiones. O sea, mecanismos que obliguen a asumir responsabilidades. O sea, es un tema ya ligado a características coercitivas, en lo que un ciudadano diga, tú hiciste las cosas mal, entonces yo activo un mecanismo de rendición de cuentas donde te obligo a que aclares esto, y en caso de que lo hicieras mal, ese mismo mecanismo te va a obligar a tener una sanción o te va a obligar a que dejes el cargo, en este caso. Entonces, la rendición de cuentas, como ves, no es solamente pararte y decir, este año hice tantas cosas. Eso es una comunicación, eso es un informe de actividades. Una rendición de cuentas, por ejemplo, podría ser a los órganos de fiscalización del Estado, por ejemplo, la Contraloría, un municipio que... Puede tenerlos mientras tenga este tipo de mecanismos, donde se obligue, digamos, donde el ciudadano tenga la capacidad de someter a la autoridad a rendir cuentas, y en caso de que se vea que lo hizo mal, que asuma la sanción correspondiente. Y esos mecanismos no los encontramos tan fácil. Entonces, por eso es necesario avanzar en este tipo de cuestiones, y que no se confundan los políticos, funcionarios y todo, cuando dicen que la rendición de cuentas es un informe o poner un portal de datos. Eso no. Tiene que tener otras características para configurar el término de rendición de cuentas. Es que realmente es un concepto muy complejo, porque desde su traducción, o sea, nosotros copiamos traducimos el concepto de accountability, que es un concepto anglosajón, y accountability tiene estas características, y nosotros lo traducimos como rendición de cuentas, y digamos, la traducción literal se queda corta a lo que es esa responsabilidad, ese compromiso, ese forma de controlar el poder. Tiene mucho que ver. La rendición de cuentas tiene el objetivo de tener un instrumentos para controlar el poder. Si alguien lo está haciendo mal, el ciudadano puede controlar y reorientar. ¿Cómo? Haciendo que se asuman responsabilidades, sancionando a quien lo hizo mal, etc. Entonces, eso es bastante importante de considerar. Y todos esos, tanto la participación ciudadana, la transparencia,
como la rendición de cuentas, como los datos abiertos, que podríamos hablar de otro tema de los El Big datos Data abiertos. entra ahí. Son cosas diferentes. El Big Data va más asociado a la inteligencia artificial. Ok, que ese ahorita es el otro abordaremos. tema que vamos a hablar. Ok. Pero los datos abiertos tienen que ver con datos a los cuales se le extraiga valor público. No es lo mismo que yo en transparencia te dé un PDF todo borroso con tabla donde te diga cuánto se gastó y no sé qué, y te ponga un PDF de esos que suele salir cuando buscamos información ahí, con los que tú no puedes hacer mucho, hasta necesitas una lupa para verlos bien, a que yo te ponga todos esos gastos en un Excel, donde tú puedas hacer cruces de variables, donde puedas comparar, donde puedas extraer valor, donde puedas con ellos tomar decisiones, donde puedas hacer un acto de fiscalización. Entonces, la calidad de los datos que tengan características de acceso universal, sin restricciones, en programas editables por máquinas, eso va a permitir que se configuren datos abiertos, digamos, de calidad, sin discriminación, completos, que se alimenten sistemáticamente, oportunos, permanentes. O sea, son varias características que tienen que reunir los datos abiertos. Actualmente se habla mucho de la transparencia proactiva. La transparencia proactiva realmente tiene que ver con estas calidades de la información, que los datos estén abiertos y con estas características, para que los datos tengan esa característica de extraerles valor, de ser proactivos para consolidarse. Entonces, son temas que van muy vinculados a este concepto, como te decía, paraguas, que lo tenemos que rellenar con transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración. Muy bien, excelente explicación. Vamos a continuar en el siguiente bloque con la inteligencia artificial a través de conexión en Fondo Radio. La Madrid. Llegó la furia. Escucha, vive, siente. Fondo Radio. Continuamos a través de Fondo Radio en conexión. Nos decía el doctor Edgar, estamos en el tema de inteligencia artificial. Edgar, en la cuestión gubernamental, ¿cómo influye la inteligencia artificial? Danos algunos ejemplos de cómo se lleva a cabo en los gobiernos la inteligencia artificial. Sí, mira, como te hablaba del caso chino, pero también te puedo hablar de un caso, digamos, como Estados Unidos, en donde ya ha detonado este problema con graves implicaciones, sobre todo en términos democráticos. Por ejemplo, las libertades de las las personas. libertades, sobre todo de las libertades de decidir. Por ejemplo, tú seguramente te ha tocado ver, si tienes redes sociales, que tú un día andas buscando unos zapatos para comprar y pones, y después ya te empiezan a mandar anuncios sobre los zapatos, sobre lo que querías, Sí, ¿no? sin que yo haya dado mi consentimiento, y digo, ¿de dónde llegó esto? ¿Por Eso lo hacen máquinas, robots, que están funcionando con base a algoritmos. Entonces, esos tienen fines, digamos, económicos o de mercado, donde te quieren inducir a que compres determinado, pero también te pueden inducir por quién votar, y con mucho éxito. El caso más relevante fue el de Cambridge Analytica, una empresa que trabajaba con Facebook, la cual podía orientar las preferencias a través del Facebook. O sea, si yo te tengo estudiado como nos tienen estudiados en las redes sociales, porque saben todo, registran a qué horas te conectas, a qué horas te levantas, dónde le das like, hacia dónde vas, todo lo que tú mueves desde tu dispositivo móvil o computadora, alguien vinculado a internet, alguien lo registra. Entonces ellos te conocen muy bien. Entonces, a partir de conocer a su público, le pueden poner información que va a orientar su voto. Sí, la información es poder. Claro, o sea, y poder de manipulación. Y también. Poder de manipulación. Y ahí es donde podemos hablar de que la inteligencia artificial y el uso de algoritmos
con fines, digamos, poco éticos, puede poner fin a un modelo democrático, porque ya podrían controlar hasta por quién puede votar las personas a través de esos algoritmos. O sea, yo te puedo poner un video, digamos, donde están golpeando a una persona por racismo, y entonces tú ya sabes qué candidato tiene esa propuesta para evitar, entonces tú dices, bueno, yo veo un problema y entonces voy a dar mi voto a esta persona porque ella va a equivocar. O sea, ¿qué pasó, por ejemplo, con el tema de que ahora no tengamos popote, ninguna varies? O sea, hubo un momento que se viraliza un video que cambia las sensibilidades de las personas, porque a la gente no le gustó ver que le estuvieran sacando un popote, una tortuga, que le salía sangre. Entonces, a partir de ahí, digamos, hubo toda una campaña en contra del uso del popote. Y se sensibilizan. ¿Sabe si hay un interés detrás de eso? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a partir de un video, de una manipulación, digamos, tal vez positiva, en ese sentido, cambió totalmente algo. Ya no hay más popotes. Entonces, ¿cómo podemos prevenir que a partir de algo se te reduzcan las opciones a las que tú vas a accesar, o se te oriente a que puedas tener ciertas preferencias? Entonces, la democracia, a través de esto tenemos que cuidarla, porque si no, se puede ir al carajo, digamos. O sea, porque ya hay máquinas muy potentes que pueden manipular eso. Otro ejemplo es, en Japón hubo un robot legal, o sea, un humanoide, pues, o sea, una inteligencia artificial puesta en un robot que decidió ser candidato a la alcaldía de Tokio y compitió contra una persona de carne y hueso, contra tú y yo. Efectivamente, no ganó, quedó en tercer lugar, pero a lo mejor en otras gana. Y lo que estamos ahí es que hizo el eslogan de su campaña de ese robot era no más corrupción, yo soy incorruptible y no va a haber más corrupción. Entonces, no veo lejano que haya ciudades, grandes ciudades como Tokio o algo así, que en vez de un ser humano las pueda gestionar o administrar un robot. Un robot muy sofisticado. Pero hablando de ese tema, que creo que es complicado y grave, si nosotros los humanos estamos creando esa tecnología, la inteligencia artificial, si falla por alguna razón, porque es una máquina inteligente a través de algoritmos, etcétera, programación, ¿quién va a asumir las consecuencias de esas fallas? Que en este caso, si nos gobierna una máquina robotizada, ¿quién va a asumir esas consecuencias? Una característica de los algoritmos es que son inescrutables. ¿A qué me refiero con esto? Hay máquinas que tú programas para que hagan una función. O sea, tú programas un Excel para que si metes una fórmula te salga un resultado. Eso es, digamos, una programación. El algoritmo no hace eso. La inteligencia artificial no es su función esa. La función de programar un algoritmo tiene que darles unas bases para que ellos aprendan. O sea, esa es la gran diferencia entre una tecnología 2.0 y ahora lo que llaman la revolución 4.0 basada en la inteligencia artificial. Las máquinas ya no están hechas para cumplir una función, están hechas para aprender. O sea, una máquina puede estar viéndote todo el día, ver cómo caminas y todo, y el día de mañana decir, pues yo ya sé caminar, ya sé hacerme de desayunar, porque yo vi todo el día cómo tú lo hiciste, o tantas veces vi como miles y miles de personas se hacían de desayunar y la máquina ya aprendió a hacerlo. Entonces los algoritmos así funcionan. El ejemplo clásico de lo que tú preguntas es con los carros autónomos. En muchos países ya están circulando automóviles sin un chofer. Claro, sin alguien que los conduzca, porque son algoritmos que ya aprendieron a andar por las calles, a saber reconocer qué es un árbol, qué es una persona, en qué momento te sales, cuándo hay que disminuir velocidad, cuándo hay una luz roja. Todo eso lo aprendió el algoritmo. Entonces, ¿qué pasa si por cualquier cosa ese carro atropella a una persona o mata a un tripulante que iba adentro de él? ¿De quién es la responsabilidad?
Pues no es del programador, porque el programador la programó para aprender. Él no dijo, vas a atropellar a este o vas a evitarlo, eso. Él le dijo, mira, esto es un árbol, esto es aquí, cuando veas una luz roja tienes que parar, etc. Y él aplica esas funciones. Si por alguna falla técnica o algo, es difícil saber. Y más, imagínate que estas tecnologías las empieza a usar el gobierno para el transporte público, para tener autobuses o algo así, que funcionen. ¿Qué pasa si esos? O sea, la responsabilidad no sabemos sobre quién debe recaer, si es del gobierno, sobre quien fabricó el automóvil, etcétera. Son dilemas éticos y es lo que se está hablando actualmente. Europa está muy avanzado en abordar los temas de problemas éticos de la inteligencia artificial. Bueno, y de todo esto que nos hablas también tiene que ver una parte, la evolución de las legislaciones. Por ejemplo, aquí en México, ¿cómo andamos en el sentido de inteligencia artificial? ¿Existe legislación al respecto? Actualmente no hay ninguna legislación consolidada. Ya hay indicios de que hay lobbies, o sea, grupos que trabajan estos temas que ya están demandando que se empiece a pensar, a legislar, a saber cómo vamos a reorientar estos esfuerzos. Pero hay países que ya están avanzados en ese tema. Europa ya tiene legislaciones sobre inteligencia artificial, China, etc. Otros países ya tienen una normativa. México aún digamos que va un pasito atrás o varios pasitos atrás en el sistema de consolidar, pero es un aspecto muy importante en la inteligencia artificial. ¿Cómo la vamos a controlar? Porque dice Elon Musk, un tecnólogo líder de la empresa de Tesla, una frase que él dice que si algo sabemos es de que va a llegar la inteligencia artificial y de que no la vamos a poder controlar. Se va a quedar, sí. No, y de que no la vamos a poder controlar. O sea, que se nos va a ir de las manos, es lo que dice Elon Musk. Y otra frase que también me gustaría terminar con eso, que dice Vladimir Putin, que dice que el país que tenga el monopolio o consolide instrumentos líder en inteligencia artificial va a ser el país que va a gobernar el mundo. A controlar a los demás. Pues qué interesante y complejo este tema, definitivamente que también las autoridades en su momento tendrán un gran reto aquí en nuestro país al constituir las legislaciones aplicables a inteligencia artificial y también pues que va a requerir de un presupuesto bastante amplio para poder implementarlo. A pocos días relaciono esta charla porque aquí en el Poder Judicial pues también hay un magistrado que precisamente está hablando mucho del uso de las tecnologías de la información y que incluso en algún momento se tiene que analizar también el por qué no incluir la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con los sistemas de procuración y administración de la justicia. Entonces es un tema que da para mucho, es una breve cápsula y que le agradecemos profundamente al doctor Edgar Alejandro Rubalcaba, quien es pionero pues en esta materia aquí en el estado de Jalisco. Y pues algo más que quieras agregar brevemente, doctor. Yo te agradezco la disposición y pues estamos aquí a tus órdenes. Solamente agradecerte y ojalá pueda contribuir a que siga esta discusión de un tema que yo creo que va a ser de gran interés gubernamental, pero también político, social, económico. En todos los aspectos nos va a llegar temas de apertura gubernamental y de inteligencia artificial. Pues muchas gracias a ti por el aporte, por el conocimiento y seguiremos nuevamente a través de otro programa en conexión a través de Fondo Radio. Gracias.